Hola, qué alegría volvernos a encontrar hoy en Tertulias con Juana en este ciclo número 6 con nuestra invitada Gloria Jaramillo. Hola Juana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gloria es diseñadora visual, obviamente, es artista neopsicodélica, que después nos cuentas qué es eso. Trabaja también, es terapeuta de mandalas, trabaja obviamente ese conocimiento a través de los colores y nuestra tertulia o ciclo de hoy se llama el autoconocimiento a través de los colores y comenzamos esta tertulia de hoy, cómo iniciar ese viaje interior a través de los colores. Gloria, ¿cómo Bueno, hiciste tú ese viaje interior a través de los colores? bueno, Juana, pues primero agradecerte por este espacio y bueno, y darle la bienvenida a las personas que nos estarán viendo hoy o más adelante y que pues puedan poner en práctica todo lo que vamos a ver en estas tres tertulias. Yo creo que para empezar sería importante contarle a las personas cómo se hizo esta conexión para poder llegar a diseñar un programa que yo he denominado Backup Cerebral a través de los colores, que se traduce en un autoconocimiento a través de los colores. Entonces vamos a irnos un poco como hacia atrás para ir poniendo los conceptos un poco en orden y saber cómo es que uno se teje con el otro. Como bien dijiste, yo soy diseñadora visual de base. Esa es mi formación profesional. Diferentes temas relacionados con la energía, con la espiritualidad, con el ser, habían llamado mi atención desde muy niña y en el 2018 aproximadamente me encuentro con el concepto de mandala terapia, que si bien yo ya conocía los mandalas y ya había trabajado con ellos, incluso desde el diseño y desde la creación de una herramienta que fue lo primero que hice en relación a los mandalas, una libreta de agradecimiento usando los mandalas como puente para este proceso, yo no conocía el término mandala terapia. Entonces lo conozco, me encanta, empiezo a estudiarlo. Y a medida que voy estudiando esto, pues voy encontrándome con una cantidad de conceptos, entre ellos el simbolismo del color, pero desde la energía, y cómo estos colores se relacionan con los diferentes puntos energéticos principales que tenemos en nuestro cuerpo. Ujú. Inicialmente, yo empiezo a trabajarlos vinculando muchos escenarios de la vida o conceptos de la vida a los 7 centros energéticos principales que también son conocidos como chakras. Ujú. Actualmente ya no trabajo con 7, sino con 8, porque en el camino me di cuenta que prefería dividir los colores asociados al chakra corazón en 2 y trabajar de manera separada el color rosado y el Y el color ver. verde. Ujú. Haciendo este proceso, estos estudios de mandala terapia, me encuentro también con otra disciplina que se llama la bioneuroemoción. Esta fue un concepto que me encantó, me atrapó y básicamente es aprender a reconocer cuáles son esas emociones que hay detrás de bloqueos que tenemos, de enfermedades o de situaciones que se han ido convirtiendo en un patrón repetitivo en nuestra vida. Entonces, una vez termino mi trabajo, digamos, de grado para certificarme como mandala terapeuta, debía ser un producto que pudiera servir como herramienta a las personas, que fuera una creación propia, es decir, no podía llevar copy-paste lo que había visto en la formación y ponerlo en un producto o en un servicio para otros, sino a partir de todo el conocimiento que había adquirido, debía diseñar o crear una metodología propia para llevar a las personas a realizar un proceso a través de los mandalas como eje principal. Ahí es cuando nace el libro Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Que es una de las tertulias que tenemos y que encuentran en el YouTube, porque hicimos exactamente sobre ese libro. Tal cual. Entonces, ese libro es publicado en el 2021
Y ese fue el primer ejercicio formal que yo hice de acompañamiento a las personas para realizar un proceso de autoconocimiento a través de los colores. En ese proceso hubo una revelación para mí muy importante y fue el entender que los mandalas, la escritura automática y el reescribir la historia se convertían en herramientas muy poderosas para las personas que quisieran dar ese salto hacia el autoconocimiento que no siempre es fácil. Y sin un acompañamiento real, porque pues está la herramienta, pero yo no estoy acompañando a la persona en el viaje. Entonces, mientras lo construía, pues inicialmente yo estaba poniendo información relativa a la psicología del color, a lo que el color generaba en las personas, a las asociaciones que había. Y un día dije, no, esto no puede ser el sentido del libro. El sentido del libro debe ser invitar, o desde donde yo lo quería hacer, no desde el deber ser, sino desde lo que yo sentía, era hacerlo como una herramienta que invitara a las personas a realizar un proceso real de autoconocimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Es empezar a generar respuestas de mi relación personal con los colores, que esto viene muy a la pregunta con la que empezabas esta mañana, el mensaje que enviaste de ¿realmente conoces cuál es tu relación personal con los colores? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no, porque es mucho más fácil vivir desde afuera que desde adentro. Entonces, andamos usando una cantidad de elementos en nuestra vida cotidiana de forma muy automática y uno de ellos es el color. Entonces, ahí yo empiezo a darle la vuelta al libro y se convierte en esa herramienta que a su vez es un portal de acceso a esa información que tenemos inconsciente relacionada con cada uno de los colores. Y ahí vuelvo a recoger para que las personas que en este momento se están entrando, que tú lo has asociado, bueno, tú no, o sea, están asociados con los chakras y cada chakra tiene una función, tiene un desarrollo, tiene todo un portal en nuestro cuerpo para ayudarnos a encontrar esos donde no fluimos o donde debemos estar o donde no debemos, donde podemos estar potencialmente encontrando todo nuestro desarrollo en cada uno de los colores de los chakras que tenemos en nuestro cuerpo. Así es. Entonces, digamos que desde un análisis un poco más racional y un poco más desde las teorías, se empieza a revisar el color desde los chakras. ¿Qué hice yo? Guiar a las personas para que de manera muy intuitiva empezaran a reconocer y a entender y a comprender, a revelar esas historias que están guardadas en su inconsciente, donde algunas son positivas, otras son negativas, algunas se han quedado como una vivencia que no fue entre comillas trascendental, pero que resulta que hoy impacta nuestra vida actual. ¿Y esto cómo lo logro hacer? Basándome en dos herramientas que para mí han sido muy importantes. La primera es empezar a llevar conceptos del diseño de marca, del desarrollo de marca, a esta experiencia terapéutica. ¿Cómo? Con los formatos que se utilizan algunas veces para identificar la personalidad de la marca. ¿Esto qué quiere decir? Yo cuando estoy creando una marca, puedo utilizar una herramienta que es empezar a preguntarle a la persona que está detrás de esa marca, ok, si tu marca fuera un animal, ¿cuál sería? Si tu marca fuera un color, ¿cuál sería? Si tu marca fuera un recuerdo, si fuera una experiencia, una emoción, un color y así sucesivamente. Esto permite que las personas empiecen a hablar desde un lugar más natural, sin intentar organizar la información, sino simplemente fluyendo, con cosas que aparentemente no tienen sentido, pero que ya
cuando se entra a hacer una revisión de lo simbólico y a aplicar ese proceso de escucha activa, se puede empezar a interpretar y a leer entre líneas lo que esa persona está queriendo decir. Esto mismo entonces lo traslado al proceso de backup cerebral a través de los colores, donde alrededor de este concepto yo he diseñado diferentes experiencias que pueden ir desde una charla, como lo que vamos a hacer en esta serie de tertulias, de 3 tertulias, hasta un taller de 4 horas donde se vive el viaje a través de los colores, como digo yo, de una manera express, o adentrarse ya a la experiencia profunda, que son 10 sesiones en las cuales hacemos una toma de conciencia de quién es el personaje que va a iniciar este viaje, cómo está, cuáles son sus retos, cuáles son los aspectos que quiere trabajar. 8 sesiones en las que en cada una trabajamos cada uno de los colores que ya mencioné. Y por último, un cierre y una revisión de qué fue este viaje y ahora con esa información, ¿qué vamos a hacer? Cómo iniciar ese viaje a través de los colores, pero ya haciéndolo para que las personas que nos están escuchando puedan llevarse un mensaje mucho más tangible, mucho más claro para poder empezar ese camino de autoconocimiento, porque esa es la invitación que estamos haciendo en esta tertulia, en este ciclo. Así es. Entonces, el primer mensaje es entrar en un modo de apertura y de mentalidad de cambio, mentalidad de crecimiento, mentalidad de permitirse descubrir qué es eso que cada uno de los colores va a quererme contar. Porque si tú no entras en este modo de apertura y de cambio, va a ser imposible que puedas empezar a hacer este viaje, porque te vas a quedar con una mentalidad fija. Entonces, eso es lo más importante. La metodología como tal y el qué vamos a hacer como paso a paso, eso ya lo vamos a ver con mayor detalle mañana. Hoy yo quiero enfocarme un poco más en entender esos conceptos que nos permiten hacer este viaje y entender la información que se va encontrando allí. Entonces, les mencionaba que vamos trabajando cada uno de estos colores con esta herramienta del formato que traigo del diseño de personalidad de la marca. Entonces, ¿cómo se traslada esto a los colores? Ese mismo formato o ese formato un poco alterado porque tiene modificaciones para el color, lo empiezo a trabajar con cada uno de los colores. Entonces, empezamos a hacer preguntas como, si rojo fuera una persona, ¿quién sería? ¿Cómo sería esa persona? Descríbela con todos los detalles. Descríbela y qué le dirías, por ejemplo, si la tuvieras al frente. Si rojo fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Y cómo te hace sentir? Si rojo fuera un recuerdo, ¿qué recuerdo sería? Entonces, es una invitación así sucesivamente con una serie de preguntas que pueden ser un poco extensas, pero son esos portales para ir accediendo a información que tenemos inconsciente que va a permitir empezar a descubrir una cantidad de cosas con las que siempre van a haber sorpresas, siempre van a haber hilos conductores que nos van a permitir ir entendiendo cosas que se entrelazan con otros colores y que a su vez se entrelazan con las experiencias de vida que estamos teniendo, en este momento. Entonces, este es un proceso absolutamente flexible y único porque jamás va a poder haber uno igual a otro. Y en el proceso va cambiando porque cada persona tiene una experiencia de vida totalmente diferente a la otra y eso es lo mágico y lo que nos hace tan únicos y tan especiales. ¿Por qué este proceso es súper poderoso? Porque muchas veces otros ven en nosotros esos talentos y esas cosas que nos hacen únicos y especiales, pero nosotros mismos ni siquiera nos las reconocemos, ni sabemos que las tenemos y mucho menos sabemos de dónde vienen. Entonces, hacer este viaje empieza a permitirnos identificarlas.
haciendo este viaje que es con un cuestionario que tú tienes, si ese cuestionario lo lleváramos a este mensaje que estamos diciendo aquí, lo podemos llevar a través de, usaste perfectamente el color rojo. El color rojo es el primer chakra que nos habla de nuestra conexión a la vida, de nuestra conexión a la familia, de nuestra conexión a la comunidad, de ese querer estar presente en esta vida. Entonces, ¿cómo podemos llevar, cómo iniciar ese viaje, pero ya concretamente en este mensaje que le estamos dando a las personas, Gloria? Lo que te decía, el iniciar este viaje es, lo primero es no intentar entender la información, no intentar hacer asociaciones de los colores con ningún chakra, no intentar hacer asociaciones Ok, con lo que entonces me cambias encuentras. totalmente todo lo que yo he entendido siempre. No. Me estás preguntando cómo se inicia el viaje. No es que en Sí. el viaje y en el proceso nunca se haga. Es que Ujú. en el inicio no lo haces. Porque si tú inicias el viaje desde allí, vas a iniciar sesgada y no le vas a permitir a tu ser expresarse con la libertad que se necesita para poder identificar esa información que tenemos inconsciente. Pero El si yo no tengo analizarlo. ese cuestionario, si yo no tengo, nos vamos al punto que las personas que nos escuchan no tienen ese cuestionario, Gloria. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hacen? No, ahí sí no te podría decir cómo hacerlo porque yo te estoy hablando desde la metodología que yo he diseñado. Entonces, si hay una persona que dice quiero iniciar un viaje a través de los colores ¿Cómo lo hace? sin una metodología, pues no te podría decir porque yo hoy te estoy hablando es desde la metodología en la que yo he integrado diseño, mandala terapia y bioneuroemoción. Pueden tomar ideas desde allí, claramente, pero si una persona quiere iniciarlo desde cero, desde su sentir, pues tendría necesariamente que empezar a explorar qué es lo que cada uno de esos colores le hace sentir, cómo la hace sentir, en qué momento la hace sentir de esa manera y diseñar su propia metodología. Claro, y esa también es una invitación que hacemos aquí en este espacio, porque es una invitación que o sea, lo puedes hacer dirigido con la persona, contigo o con cualquier persona que esté haciendo este trabajo, pero si lo quiere hacer inicialmente solo, desde ese lugar de descubrirnos, de descubrirnos día a día, pues la invitación también es ese, cómo los colores te hablan sin ninguna metodología, porque los colores hablan sin metodología, los colores te invitan y tú sientes los colores, hay unos colores que rechazamos y hay otros que no. Entonces, esa es la invitación también cuando en estas tertulias, en estos ciclos, es que podamos también encontrar esa información desde ese lugar que está presente para todos, que está abierta para todos, que no necesariamente es con una metodología de una persona que tú la compartes, obviamente, pero el mensaje también es, tú lo puedes encontrar, tú lo puedes descubrir, y lo acabas de decir, lo puedes hacer con mandalas, lo puedes hacer con escritura libre, lo puedes encontrar sintiendo que es el color que te está invitando a mirarte adentro. ¿Por qué, por ejemplo, el naranja no te gusta? O si te gusta, ¿porque no te gusta el negro? ¿Por qué te gusta el blanco? Porque, o sea, los colores te van hablando a ti todo el tiempo. Así es. Y digamos que lo importante y lo profundo es empezar a entender por qué te hablan de la forma en la que te hablan y cómo después de haber hecho ese proceso de una forma muy intuitiva, poder empezar a darle una interpretación y un sentido a esa información que ya has aterrizado. Entonces, ahí es a lo que quería ir cuando te decía de no empieces por querer entender lo que significa cada chakra. No empieces por la teoría. Empieza por tu sentir sin que nada ni nadie te diga qué y cómo sentirlo. Empieza por dejar que todo fluya de manera muy libre. Tú puedes ir llevando diarios, así como llevas diarios de emociones o de sueños, tú podrías ir llevando un diario de cómo los colores te hablan. Y a partir de ahí tú ya empiezas a adquirir una cantidad de información. Entonces, si te parece, voy a seguir con el otro concepto que yo he ido integrando a esta metodología, que es una de los puntos que a mí me ha parecido súper revelador para entender el por qué
un color puede convertirse en un portal de acceso a información que tengo. Y para recordar, el primer punto que dijiste es entra a esta forma de conocerte con una mente abierta. Sí, una mente abierta, un corazón abierto, un deseo de cambio, de crecimiento y sobre todo de autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, esa otra herramienta con la que yo me encuentro se llama el engrama. El engrama es una respuesta que nuestro cuerpo crea, que está vinculada con un estímulo que hemos tenido en una situación que nos impactó. Entonces ahí cobra mucho valor lo que hablabas ahora de los colores, de que no todos son luminosos. Los colores tienen su parte luminosa y su parte oscura. Es muchísimo más fácil hablar de lo luminoso que lo oscuro, porque lo oscuro nos lleva a tocar fibras que muchas veces no queremos tocar. Es mucho más fácil a veces quedarnos como en ese modo de no, yo prefiero no hablar de esto, yo así estoy bien, esas cosas ya pasaron. Entonces hay una pregunta súper poderosa que yo le hago a las personas en los talleres y en las sesiones y es, piensa en ese color que tú dices, es que yo odio este color, o este color no lo puedo ver, o este color me molesta, me indispone. Eso te está dando de entrada una información muy poderosa para poder ir y acceder a esas carpetas que yo, de las que te estoy hablando, que no son tan luminosas, que son un poco más oscuras y dolorosas. Acceder a esa información es súper poderoso porque de inmediato me está llevando a acceder a un maestro que me está queriendo hablar de uno de los retos que tengo en mi vida y que si accedo a eso voy a poderlo trabajar, voy a poderlo gestionar y voy a poderle hacer una inversión de pensamiento a la historia que está relacionada con ese color en particular. Entonces, por eso digo que acceder a información a través de los colores es algo muy fácil, porque es respondiendo preguntas tan sencillas como esa. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, no, Gloria, es que definitivamente el color amarillo a mí no me gusta, es un color que me molesta, que me causa como rechazo. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a hablar y a explorar ese color a dónde te lleva, a qué recuerdo, a qué persona, a qué situación lo puedes asociar. Y a partir de ahí empiezan a descubrirse y a descubrirse una cantidad de cosas. Para ponerlo como en un ejemplo, voy a contarles algo que pasó en uno de los talleres. Hay una persona que a través de este proceso de visualizar y de sentir los colores, descubrió que el color rojo lo tenía asociado con un sentimiento de pánico a los lugares cerrados. Hablando y explorando este color, nos dimos cuenta que esto la llevó a un recuerdo en el que en su niñez hubo un terremoto, ella estaba en la casa y ella se escondió en un espaciecito que encontró y se escondió tan bien escondida que luego no la encontraban. Duraron mucho tiempo para encontrarla. Ella, de manera inconsciente, asociaba esto con el color rojo. Si yo desde el principio llego a decirle, piensa en qué situaciones de seguridad asocias con el color rojo, va a ser muy difícil llevarla a ese lugar porque va a estar la mente queriendo controlarlo. Pero cuando ella ya lo saca de una manera intuitiva y no desde la teoría, ya podemos posteriormente empezar a hacer esas asociaciones con lo que simboliza el color rojo y a poder tener esa seguridad de que definitivamente nuestro cuerpo y nuestro ser vibra con la energía que se necesita y sabe y tiene toda la información correcta. ¿Por qué lo hago tan evidente? Porque justamente el color rojo está asociado con, dentro de muchos conceptos, con la sensación de seguridad,
y de cuidado. Entonces, claro, esta fue una situación en la que ella se sintió vulnerable, sintió que su vida de alguna forma se estaba viendo amenazada y a hoy todavía la estaba afectando. Entonces, teniendo esta información y teniéndola ya clara, tú puedes empezar a transformarla haciendo un proceso de reescribir esa historia, de darte cuenta cómo hoy estás viviendo otra realidad, cómo ya no estás encerrada en ese espacio en el que tú misma te metiste y cómo puedes empezar a ver ese tipo de situaciones de una forma diferente. En el engrama encaja lo que son las asociaciones, el simbolismo, la energía y la vibración de cada color que tiene sus dos lados, que me parece increíble traerlo y dejarlo muy claro en esto que estás diciendo, porque igual nosotros tenemos los dos lados. Entonces esto con los colores también nos está hablando perfectamente cuál es el mensaje que del lado positivo nos trae un color o el lado negativo, y al hacer las asociaciones, los simbolismos o traer esa información desde la emoción o lo que estás sintiendo, te va trayendo también los mensajes en ese segundo punto que tú quieres dejar muy claro, en grama. Primer punto, mente abierta; segundo punto, en grama. Uh-huh. Digamos que el primer punto de mente abierta es como la disposición frente al proceso y dentro de las herramientas que se utilizan para el proceso, una de ellas es utilizar el engrama para identificar cómo el color me puede llevar a situaciones puntuales. Sí. Desde el diseño, el traer los formatos de preguntas que se utilizan para el desarrollo de la personalidad de la marca es muy importante. Otra de las herramientas importantísimas que yo utilizo durante todo este proceso es la meditación activa con mandalas acompañada de la escritura automática. Entonces, esta puede ser una herramienta, por ejemplo, que las personas utilicen para acceder a información que tienen, que es una de las cosas que me preguntabas ahora, de si alguien quisiera empezar a relacionarse con los colores, ¿cómo puede hacerlo de manera consciente? Entonces, utilizar mandalas y escritura automática es una, cuando lo haces de manera intencional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no vas a obtener jamás los mismos resultados si tú te sientas a colorear un mandala porque sí, para pasar el tiempo, coloreas y te fuiste, a si tú le pones una intención y un propósito a ese mandala. Entonces, ¿cómo sería trabajarlo con la intención y el propósito de descubrir información que tienes alrededor de un color? Primero, elegir el color con el que quieres trabajar. Segundo, elegir el mandala que quisieras colorear hoy, porque va a ser un mandala con el que tu ser resuena. Trabajar todo eso desde un lugar muy intuitivo, muy intuitivo. Yo sugiero trabajar con los 8 colores que les mencionaba ahora cuando vas a colorear el mandala. Puedes trabajar con más, puedes trabajar con la caja completa de colores, pero para hacer como una aterrizada de información muy consciente y poder hacer un análisis más práctico posteriormente, sugiero trabajar con esos 8 colores. Entonces sería el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el rosado, el aguamarina, el índigo y el violeta. ¿Cómo los vas a utilizar? Tú tienes el mandala al frente y ya te dispones en el espacio, preparas el espacio con un vaso de agua para que vayas tomando, puedes encender una luz, una velita. Y tomas los 8 colores en tu mano y los trabajas a manera de oráculo. ¿Cómo es esto? Permites que tu ser los elija sin intentar controlarlo. Entonces, lo que yo les sugiero es que con los ojos cerrados vayan como moviendo los colores, elijan uno y con ese color van a iniciar. Permítanse que su ser elija dónde empezar y anotan dónde empezaron. Si empezaron desde el centro, si empezaron desde afuera,
o si hicieron un proceso como al azar donde iban y venían mientras coloreaban el mandala. Les digo que lo anoten y que lo tengan presente porque esto es parte importante del análisis posterior del mandala, del resultado final. Mientras van coloreando, digamos que en su mente van a ir ocurriéndose pensamientos, ideas, recuerdos, frases. Entonces ahí es donde es súper importante empezar a tomar nota de esto escribiendo. Vuelvo y recuerdo, esto es una escritura automática. Cuando escribimos en automático significa que no intentamos darle orden ni sentido a eso que escribimos, sino simplemente permitimos que nuestro ser y la escritura fluya con el papel. Antes de escribir cada idea, yo les sugiero hacer un puntico con el color que estaban usando en ese momento mientras coloreaban. Acá quiero hacer también una claridad y es que si estamos trabajando, por ejemplo, con el color aguamarina para descubrir este color que nos quiere decir, no significa que necesariamente vamos a tener que colorear todo el mandala en tonalidades aguamarinas, azules claritas y no salirnos de esa gama, porque al final todos los colores nos están dando información importante y desde el principio ya ponemos la intención y concentramos la energía a que todo lo que se revele durante esa práctica y esa meditación activa con ese mandala esté en relación al color aguamarina. Entonces, porque a veces me preguntan eso, como, bueno, Gloria, entonces si voy a trabajar el color azul, ¿tengo que colorear todo en azul? No, no lo tienes que colorear todo en azul. Y qué bueno que hayas traído este punto de el aguamarina con el azul, porque ese es el color de la garganta que lo trabajan algunas personas con el azul y tú lo trabajas con el aguamarina. Lo que Hay pasa algunos es que colores cuando se trabajan todos esos chakras que los trabajan diferentes, o sea, sobre todo los de arriba, tienen algunas veces unas diferencias. Y por eso entonces es bueno aclarar que el aguamarina dentro de los colores es como el azul en todas sus gamas. no en todas sus gamas, en las que son como hasta un azul, digamos, Violeta, que ya un subió al poquito, violeta. un poquito intenso, sin ser oscuro. Ujú. Es una tonalidad que va desde los azules claritos hasta los aguamarinas y el azul rey, como toda esa gama de colores. Sí, cuando Eh, ya te acercas al violeta ya estás subiendo al siguiente color. Hay personas que trabajan el violeta en el tercer ojo. Yo el violeta lo trabajo es en el séptimo chakra, en el En chakra el sep- corona. Sí, que es bueno Pero aclarar estas cosas cuando tú hablas de todos los colores, por si acaso alguien lo trabaja en forma diferente, pero el punto que dijiste muy claro son esos 8 colores que me pareció muy bonito porque abres el color que trabajan en el corazón, que es o rosado o verde, tú dices, ok, y entonces ahí viene a ser como la diferencia de hacer el corazón alto y el corazón físico, ¿no? Digámoslo así. bueno, yo no lo trabajo desde ese concepto, la verdad no lo conozco. Lo Ujú. trabajo es desde el simbolismo que tiene el amor visto desde el verde y el amor visto desde el rosado. Porque Perfecto. pero, como te decía, yo no quisiera como sesgar a las personas que no están muy familiarizadas con los chakras, porque la primera invitación es a que definitivamente sea un proceso muy intuitivo, no desde las teorías y no desde los chakras significa y la psicología. Ese es para el último punto. Claro, sí, y es interesante porque lo dijimos desde un principio y es qué es lo que sientes. Sentir es el secreto. Entonces, acuérdense de esta palabra, de esta frase, sentir es el secreto. Entonces, cuando sientes, y otro ejercicio que a mí me parece muy lindo y también lo he hecho, es decir uno, bueno, voy a trabajar esta semana, voy a trabajar los 8 colores y voy a dejarle un color a cada semana. Me he visto de eso y si no me puedo vestir porque no tengo ese color, por lo menos una cinta, algo que estés trabajando, que te esté llevando y que sientes cuando estás en ese color, porque
Eso es la invitación que haces para comenzar este camino y ese es el camino que hace todo el mundo. Sentir es el secreto. ¿Qué siento con este color? Así es. Y eso es llevarlo a un nivel de conciencia de una persona que definitivamente quiere vivir el viaje con toda la intensidad. Ujú. Cuando lo haces por una semana o por 2 semanas o hasta 3 semanas para cada color, vas a poder ir encontrando cada vez información muchísimo más profunda, más detalles. Incluso una de las invitaciones, mira, uno de los ejercicios que a veces yo propongo es, como esta semana o durante este periodo de tiempo vas a estar trabajando este color, ¿qué pasaría si empiezas a hacer el listado de los objetos que te rodean que son dentro de esta gama de colores? Empieza a hacer ese listado, escribe esos objetos, cómo llegaron a tu vida, cómo te hacen sentir, cuál es la historia detrás de ellos, porque ahí también simbólicamente empiezas a encontrar información. Otro ejercicio muy lindo es para las personas que, como a mí nos gusta la fotografía, dediquen el espacio para tomar fotografías donde ese color sea el protagonista. Ujú. Lean esa foto, lean esa imagen, qué les está queriendo decir, por qué llamó su atención, por qué decidió tomarla, por qué decidió encuadrarla de esa manera. Entonces, definitivamente el color, como vemos, es una puerta de acceso que podemos utilizar de múltiples maneras y en múltiples espacios y ejercicios. Y tiene algo muy lindo que yo creo que ha sido una de las cosas que a mí más me han enamorado de leer el color, y es que casi que cualquier aspecto de la vida podemos terminar vinculándolo a estos colores o a estos centros energéticos, porque Ah, podemos vincular la música, las etapas de la vida, podemos vincular a las personas que nos rodean, podemos vincular emociones, sensaciones, astrología, cristales, esencias florales, mejor dicho, todo lo que queramos, y cada uno puede ir construyendo ese mapa personal. Entonces, y es que quería que aclararas un poco en este punto por qué el color nos habla en todos estos aspectos, que es la parte de la frecuencia, la vibración y la energía cuando estamos hablando de los colores. Y entonces, cuando logras entender que los colores tienen toda esta información y todo en la vida tiene una información así, que todo está relacionado, entonces comienzas a entender por qué es que lo sientes, porque cuando sientes es la vibración o la frecuencia con que te estás conectando a esa información del color. así es, pues tú lo acabas de decir, todo en la vida es vibración, es energía, y eso hace que se corresponda a determinadas frecuencias. Y ese es un ejercicio que es muy lindo comprobarlo cuando se trabaja desde lo automático y desde la intuición, como el ejemplo que les mencionaba ahorita del rojo, con la sensación de seguridad al irse a ese recuerdo de sentirse atrapada en ese lugar donde sentía que su vida corría peligro. Ese creo que es un súper ejemplo para mostrar cómo vibramos con los colores, con los recuerdos, con la energía. Entonces, así mismo ocurre en los alimentos, con las emociones, con los aceites esenciales, todo, la música, todo va encajando dentro de un nivel de frecuencia que se va asociando a nuestro cuerpo. El Si espectro de la luz. Ajá. Y si eso lo empezamos a ver desde lo que simbolizaría un viaje, sin entrar a profundizar hoy en eso, para no, como digo, No, para no no. sesgar, vamos a darnos cuenta cómo intuitivamente vamos desde lo más básico, desde el alimento, desde los aprendizajes, hasta ese momento en el que ya nos sentimos listos porque nuestra vasija está alimentada y podemos tener en nuestras manos la decisión de qué hacer con esa información y ese recorrido que hemos llevado hasta acá.
a través de el atravesar todas esas vibraciones, esas frecuencias, esa energía que hace que el viaje se complete y nos permita tomar decisiones de cómo vamos a transformar con nuestro sello único y personal todo eso para entregarlo a otros. Y ahí es donde ya viene a hacerse ese proceso de trascender, que no podríamos llegar jamás a él si no vivimos todo el viaje y todo el recorrido. Entonces, porque es súper lindo empezar a vivir este viaje de manera consciente con los colores, porque nos permite empezar a hacer un mapa de ruta de reconocimiento de de ese autoconocimiento para poder entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos ciertas motivaciones. Y para las personas que quieren profundizar mucho más allá, yo no soy experta en astrología, pero tú sabes que utilizo como mi mano derecha una herramienta que es ChatGPT. ChatGPT. Entonces, cuando tú ya tienes una serie de información que te ha ido arrojando como rasgos de quién eres, de cómo eres, de tus recuerdos, uno de los últimos ejercicios que hice, que para mí personalmente, que me pareció súper revelador, fue pedirle a ChatGPT que analizara esas experiencias, esa información que yo le ponía con lo que hago hoy en mi vida, con lo que me mueve y me motiva, y lo vinculara con mi carta astral y con mi mapa de diseño humano. Mira, es impresionante lo que puedes empezar a revelar. Respondiendo un poco a tu pregunta, que es que yo creo que cuando me la hiciste, yo la malinterpreté de cómo hacer este viaje. Esto es una herramienta que la gente también puede empezar a utilizar. Apoyarse hoy en herramientas como la inteligencia artificial, en especial pues lo que yo uso es ChatGPT, para que te ayude a interpretar información que tú vas teniendo en modo automático. Va a ser también una forma muy poderosa de entenderte desde el color. Ejemplo. Claro, pero que no vayan o sea, pero que no se brinquen los procesos anteriores que tú invitabas a hacer esa conexión interna, porque ese es el camino, hacer esa conexión, mirarte, silenciarte, hacer la meditación, hacer esa información de qué recibes con cada color, o cuando estás haciendo ese camino de la semana con los colores, o cuando llegan y te regalan algo que te molesta o no te gusta, preguntarte todo, o sea, siempre estar en una reflexión y en un cuestionamiento interior de qué información estás recibiendo permanentemente, porque lo haces todo el tiempo, estás recibiendo información con los colores, con los sabores, con los sonidos, con todo lo que son nuestros sentidos, estamos recibiendo información. Entonces, los colores aquí específicamente están creando una información que te llega es a nivel energético, a nivel de vibración que te entra por los ojos, porque te entra por los ojos, pero te está hablando de todo lo que tú eres, porque tú eres toda esa información llena de colores. O sea, yo lo decía, te lo comentaba a ti anteriormente, cuando estuve en ese viaje en Argentina, que me impresionó ver a las personas en su aura color arcoíris y dije, yo lo que quiero es llegar a ser ese ser arcoíris, pero con total conciencia, con total intención, con total desarrollo para que ese sea un camino que te sirva a ti en este camino que hacemos, que es el mismo que tú has hecho para vivir para saber realmente lo que queremos, saber realmente cómo lo queremos hacer y cómo lo queremos entregar a los demás para ese camino de vivir una vida plena. Eso es realmente lo que estamos haciendo. Tal cual. Y mencionaste dos cosas que son muy importantes. Si tú te vas a una aplicación como ChatGPT a utilizarla como si fuera un medio adivinatorio, no te va a funcionar. Necesariamente es importante vivir ese proceso, porque el resultado del proceso es lo que te va a dar los insumos que tú le das a esta inteligencia
o a un terapeuta o a un acompañante para que pueda ayudarte a hacer una interpretación de la información que arrojó tu proceso de introspección. Si se hace de otra manera, pues el resultado no va a ser ni profundo ni tan completo a como resulta cuando lo haces proporcionando esos insumos. Y el ejemplo que ponías de cuando te regalan algo y te molesta, ese es uno de los ejemplos súper claves que yo utilizo para hablar del color. Por ejemplo, vuelvo a poner el color amarillo, no sé por qué lo estoy trayendo hoy. Yo te regalo una bufanda amarilla y tú, ay no, pues tan divina Gloria, pero si supiera que es que yo detesto el amarillo. Eso es súper clave, porque cuando entras a hacer el proceso de indagación te das cuenta que lo que detestas no es el amarillo. Lo que te molesta y te incomoda es una experiencia de vida que has tenido en la cual el amarillo estuvo presente. Y entonces la pregunta que podríamos hacerle a las personas que nos están escuchando es, ¿tienes identificado ese color o esos colores que realmente dices tú, no, yo ese color no me lo pondría, no me vestiría con ese color, jamás no me pondría nada? Y quiero decirte, por ejemplo, para mí es el amarillo, ¿En serio? coincidencialmente. No, no sabía. Para mí es me gusta montones. eh, Ajá. y me gustaría vestirlo, pero cada vez que busco una camisa amarilla, porque digo, voy a ir a comprarme una camisa amarilla, no puedo hacerlo. Entonces, ese camino es, ¿qué me está diciendo el amarillo? Y te traigo otro ejemplo que me parece increíble. Un hijo mío le fascina desde toda la vida el color naranja. Y para él, la camiseta naranja, la chaqueta naranja, los zapatos naranja, o sea, todo es naranja, naranja, naranja. Y cuando tú empiezas a ver, o sea, cuando ya empiezas a ver esta información que tiene el simbolismo de los colores, entiendes por qué y entiendes también la vida que él lleva. Lo mismo con este color amarillo, ha sido un camino también que yo he hecho de desarrollarme sin trabajar, sin ponerme el amarillo, he sido un color que ha trabajado en los últimos años, el amarillo. Tiene mucho sentido. Esto ya lo hablaremos tú y yo en privado, pero tiene todo el sentido del mundo. Claro, claro. Entonces, sí, o sea, esa invitación que haces es la invitación que a mí también me gustaría dejarle a las personas para que la piensen, lo sientan. ¿Cuál es ese color que no les gusta? ¿Cuál es ese color que rechazan, que les genera incomodidad? Permítanse tener el espacio de sentirlo, de escribir, de recordar, de hacerse preguntas que, como las que les mencionaba hace un rato, de si ese color fuera una persona, ¿quién sería? Si fuera un recuerdo, si fuera un lugar, un animal. Todo eso que aparentemente no tiene sentido ni lógica, porque no la necesitamos en este momento, ni el sentido, ni la lógica, ni la mente así estructurada, es la que luego nos va a permitir hacer ese clic como, ¡ah! Claro, ya entendí. Y una vez ya llegas a ese ya entendí, entonces ahí es cuando puedes empezar a darle la vuelta a esas asociaciones que haces con el color. Porque lo que estamos buscando, me imagino, Gloria, que estamos buscando con este camino de sentir los colores es mirar dentro de ti aquello que sí te guía, que te está respondiendo, porque precisamente no puedes vestirte con amarillo, no puedes comprar nada amarillo, o sea, guía tus decisiones inconscientemente. Entonces el camino es cuando yo lo siento y digo, ¿qué me produce este color? ¿Qué me hace recordarlo todo lo que eso? Entonces vienes a mirar en ese lugar donde no podemos ver, pero hemos dejado memorias en el inconsciente que definen nuestra vida sin que sea conscientemente cómo lo definen. Entonces, al hacerlo, buscas aclararlo, buscas mirarlo, buscas reconocerlo, buscas solucionarlo, cambiarlo, porque también podemos cambiar esas historias cuando las hacemos conscientes y al cambiarlo hacemos lo que tú decías de ese camino de transformación. Ay, Eh,
volvemos otra vez a revisar un momentico contigo esos puntos que nos has dicho, Gloria. En el punto de mente abierto es la disposición consciente a hacer ese camino de ese viaje interior. ¿Cómo lo hacemos? Con la intención, que lo dijiste también más adelante, y poniendo la intención hace la gran diferencia cómo vas a encontrar las respuestas y cómo vas a transformarte. Lo segundo es en el engrama, que es cómo estos colores me llevan a situaciones puntuales donde hago asociaciones, donde encuentro el simbolismo y la energía de la vibración de cada color. En una frase que dijimos y que dijiste, que es muy importante, sentir es el secreto. ¿Qué siento con eso que me está dando ese color? Y en el tercer punto dijimos, entonces trabaja a través de mandalas, que puedes encontrar los mandalas que te gustan, meditaciones con una escritura automática, y al hacerlo intencionado, cuando pones las velas y pones la música y tienes el espacio tranquilo donde puedes hacer todo ese ejercicio, vas a recibir la información que tienes para ti de estos colores, de esa situación que estás trabajando en esos mandales con esos colores. Así es, así es. Y quiero también hacer como una claridad de esa analogía que hago del backup. Sí. Esto lo hago, hagamos de cuenta que el cerebro es un computador. Entonces, cuando en mi cerebro tengo una cantidad de información que está dando vueltas y vueltas, ideas, y no las aterrizo en ningún lugar, esto se me va convirtiendo en un estrés crónico, en unas tormentas mentales que no me permiten fluir con tranquilidad. Si yo hago el ejercicio puntualmente de colorear y escribir, o solo de escribir, poniendo en algo tangible todo esto que está dando vueltas en mi cabeza, esto me va a permitir simbólicamente vaciar mi mente, porque el cuerpo siente que eso que está ahí haciendo como ruido y que me está generando esa tormenta ya se puso afuera. Realmente las preocupaciones ni se van a acabar ni los problemas se van a solucionar, pero se les baja la intensidad y se pueden ver desde algo tangible que mientras estén en mi cabeza no va a estar y no me va a permitir tener espacio para ideas que me permitan resolver esos problemas, ver otros caminos, y ahí es cuando nos sentimos como nublados, como que no encontramos camino ni solución a nada y todo nos parece que es un hoyo oscuro. Cuando eso lo tangibilizamos, ya ocurre algo diferente. Eso mismo es lo que pasa con un computador cuando empieza a estar lento, cuando no nos deja trabajar, cuando los programas empiezan a cerrarse. Entonces, ¿qué hago? Una solución es hacer un backup, que significa sacar la información que está en el computador y ponerla afuera, bien sea en un disco duro externo, en una USB, anteriormente en los CDs, en lo que sea. Y ya las decisiones que yo tome respecto a qué hacer o no hacer con esa información, pues ya es otra etapa. Pero ya le libero espacio al computador y el computador empieza a funcionar de otra manera totalmente diferente. Y otra analogía que me gusta con esta máquina, que es algo con lo que la mayoría de las personas estamos familiarizados, es: imagínense que cada color corresponde a un programa. Entonces, cuando tenemos un computador y no hacemos actualizaciones de los programas y no hacemos revisiones de qué y para qué los tengo ahí, pues se convierte en una máquina obsoleta, porque todo alrededor sigue en movimiento y en cambio constante, pero resulta que si yo no actualizo los programas que tengo en mi computador, ¿qué pasa? Va a llegar un día en que esa máquina ya no me va a servir para nada, porque se quedó en el pasado. Lo mismo ocurre con nosotros. Si ese mapa lo estamos actualizando constantemente, vamos a poder ver y leer y utilizar cada uno de los colores como si fuera uno de los programas que encuentro o una de las aplicaciones que encuentro en mi celular o en mi computador, donde a cada uno ya sabemos que le podemos dar una función específica y
que me va a funcionar, me va a servir para algo y que si lo mezclo con esta otra aplicación voy a poder tener este resultado. Pero que si me falta uno de ellos o si no lo actualizo, ahí es cuando empezamos a quedarnos con esa mentalidad fija, con esas creencias que nos limitan, creyendo que como ya las instauramos, no las vamos a poder reemplazar ni cambiar. Mentira, la energía está en constante movimiento y nosotros elegimos, en este caso con los colores, cada cuánto le hacemos revisiones y cada cuánto las actualizamos y las modificamos. Claro, porque esos colores nos están hablando de mensajes muy específicos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que vienes a hablarnos en Construye tu Portal Arcoíris? Cuéntanos un poquito, danos una introducción. Yo les voy a contar un poco desde mi experiencia y desde lo que yo he diseñado, cómo es ese construir el portal arcoíris, que básicamente consiste en aterrizar en algo tangible toda esa información que voy descubriendo de manera organizada de estos 8 colores. A mí personalmente me gusta utilizar un archivo de Excel para poderlo realizar porque es algo que siento que me facilita el poner allí la información y con el tiempo poderla continuar alimentando, cambiando, transformando y demás. Para las personas que prefieren utilizar lápiz y papel, digámoslo así, una herramienta que podría reemplazar el archivo de Excel sería, por ejemplo, un folder de los que tienen las 3 argollas, donde van a ir separando por colores, como con separadores de colores, cada una de las secciones que se va a trabajar en los colores. Y a su vez, interiormente hacerle una división en el medio, donde en la primera mitad se va a trabajar el color desde lo que me aporta positivo, lo que me gusta, lo que me pone a vibrar alto. Y en la segunda mitad vamos a trabajar la parte de las sombras de ese color. Esto para construir de una forma muy profunda y muy detallada nuestro mapa arcoíris. Y ese es un proceso que cada quien decide qué tan superficial y qué tan profundo hace o no hace, porque al final esto es una invitación a utilizar el color como herramienta y hay personas que pueden vibrar o no con esta metodología. Vamos a concentrarnos en hablar de estas herramientas que me permiten construir ese mapa. Entonces vamos a poder profundizar un poco más en esa construcción de la carpeta, en el por qué funciona, el archivo. Podemos profundizar un poco más en el tema de la escritura automática, del reescribir las historias porque somos los guionistas de nuestra propia vida, cómo esta información luego la podemos llevar a otro nivel para convertirla en acciones puntuales, que es el tema también de la tercera tertulia, cómo accionar a partir de este mapa de ruta que construimos a partir de los colores. Ok, bueno, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado. La segunda tertulia Construye tu Portal Arcoíris con Gloria Jaramillo, para que la sigan, gloriajaramillo.color. Un abrazo a todas, hasta mañana entonces. Abrazo, Gloria. Gracias, Gracias. Juan, lo mismo, feliz día.